Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Los cuatro pelagatos a la cabeza de esta relación informativa, José Hernández, decían que las entrevistas de Canal 1 y de La Posta con Carlos Polis, fugitivo en Miami, no perfilan verdad alguna. Ese no era su cometido. Su aporte, señoras y señores, está en las nuevas piezas de este rompecabezas sobre la corrupción de la década correísta que él puso a circular. Un montón. Porque el excontralor no solo tiene información sobre los contratos públicos, las triquiñuelas jurídicas de Alexis Mera, los negociados de altos funcionarios, el silencio y la aquiescencia de Rafael Correa. Estoy honrado con la presencia ya en el estudio del señor asambleísta don Henry Cucalón, representante social cristiano, legislador de primer nivel. Y con él continúo leyendo esta crónica de los cuatro pelagatos. Autor José Hernández. Decía, él tiene informes, refiriéndose naturalmente al excontralor del Estado, y los tiene a la mano, los exhibe, los llevó a Miami, incluyendo aquellos que son reservados, se los cargó y se los fue llevando. Y eso es ilegal, pero ¿qué importa? Fue parte de su mecanismo de poder y ahora es parte del mecanismo de, seguramente de negociación con el nuevo poder. Y por eso Carlos Polis, prófugo y sentenciado, llama a los periodistas y dosifica continuo de padrino la información que posee. Su movida consiste en enviar un mensaje, enviar varios mensajes, lo suficientemente explícitos para que se entienda que puede cambiar el juego de arreglo de cuentas en curso. Yo sé mucho de ustedes. Ustedes también saben mucho de mí. Esta es una muestrita, les dice. Por eso lo de la virgencita. ¿Cuál es el otro calificativo que utiliza el fiscal Vaca? Mamitico. Es una palabreja de tipo serrano. Mamitico. Denota o tiene un significado de inocencia. Pobrecito, mamitico, no sabe nada. Ingenuazo. Algo por el estilo. Deben sonreír las gentes que nos escuchan la lectura, que busca ser no agradable, pues no, sino que busca frenar un poco la indignación de la sinvergüencería que exhiben todos estos actores malhadados que ha tenido la República del Ecuador en los estamentos fundamentales por votación popular. Hay gente que debe tener en su conciencia un peso gigante, ¿no? Un peso de arrepentimiento quizá, o simplemente que chu saben decir acá y en todas partes. Y perdonen a las damas. Perdonen las damas. Lo suficientemente explícitos para que se entienda, decía yo, que puede cambiar el juego de arreglo de cuentas en curso, lo suficientemente concisos para limitar los daños colaterales de sus revelaciones. En eso radica su poder, en poder calcular sus tiempos y escoger a sus víctimas. Polis no tiene la tarea simple. Esta es una crónica de auténtica interpretación. Yo amo el periodismo de interpretación. Aquí se puede comentar y se puede informar.
y se puede aportar también con el punto de vista y con el retrato del pensamiento social que se impone en un momento dado, el periodismo de interpretación. Esto nos enseñaron en AU. Y por eso pretendió limpiar el terreno a su alrededor. Nada sabe de José Concienzao Santos, el hombre de Odebrecht que repartió las coimas. A él le tocaron 10 milloncitos. Hay que ver con qué soltura, equivale a decir con qué cinismo escribe Hernández. Con qué cinismo Polit se declara a ratos desmemoriado. Ni siquiera se hace cargo de la charla con el representante de la firma Odebrecht, en la cual dice que él recibe todo en efectivo. Y no crea que haya sido ingenuo, pero se prestó a hacerlo. Cuando el otro le preguntaba cosas obvias, Concienzao, era para presentar su examen de eficiencia ante las autoridades, más que todo ante sus jefes de Odebrecht en el Brasil. Eso queda claro para cualquier pensador elemental. Su defensa nada tiene que envidiar a la de Jorge Glass. No hay foto, no hay cuenta, no hay cheque, no hay prueba alguna que lo incrimine. Él es impoluto y punto. Polit procede como si fuera un santo varón que los corruptos quieren empapelar por haber hecho su trabajo. Pero aún así, si esa pose de funcionario eficiente e impecable fuera verdad, resulta cómplice de la estela de delitos e irregularidades que denunció. Porque no basta con endosar las responsabilidades a Pablo Celi, que fue su propio subcontralor, asunto que yo, compañeros, lo recordaba y porfiadamente lo mencionaba en repetidas ocasiones. ¿Y cómo es esto? Si él fue su subcontralor, su asistente mayor. La más alta expresión de mitomanía que ha existido. Llegan a tal punto que se creen sus propias mentiras y las quieren sostener. Es obvio que quieren pescar a río revuelto. Es obvio que quieren generar caos, porque en el caos medran. También es lógico pensar, y me sumo a la crítica, que durante el correísmo los organismos de control fueron parte consustancial del modelo totalitario. Era imposible pensar en una independencia de funciones. Recordemos que el presidente Correa creía y sostenía que él era jefe de todas las funciones del Estado y confundía deliberadamente, haciéndose el gringo, el partido, el gobierno, el Estado y él. Entonces, obviamente, los organismos llamados a controlar al gobierno fueron parte consustancial de la consolidación del modelo autoritario y totalitario que él pregonó. Ahora, ya cuando se ven caídos, y no digo políticamente hablando, hablo jurídicamente hablando, porque el ex contralor no solamente que fue censurado por la Asamblea Nacional, sino que tiene sentencia. Si bien no ejecutoriada, tiene sentencia por actos vinculados a corrupción. Ahora sí comienzan a salir supuestamente cuáles son las fechorías, cuáles son las irregularidades que si hubiera cumplido con su papel, las hubiera hecho en ejercicio. Pero es evidente que no lo iba a hacer porque era parte del engranaje. Tanto en lo personal, usted se imagina si le hubiera hecho eso al señor Correa en 2 minutos, una sabatina, cómo se acaba el tema. Entonces era una relación de coexistencia. Era el contralor ideal para el modelo abusivo y corrupto que hubo durante 10 años, la década del abuso y la corrupción, y obviamente era un caso viceversa. Ahí había un sistema de coexistencia, si quiere la palabra,
de contrapesos, pero no contrapesos dentro de la ley y a favor del pueblo, sino ya en esta línea. ¿Qué saldo de escepticismo tiene Henry Cucalón cuando dice supuestamente? Porque es obvio que lo hace como un tema de vendetta. Yo no necesito que el señor que se encuentra prófugo de la justicia y con una sentencia me venga a decir que hubieron hechos de corrupción durante los 10 años del correísmo. Eso lo sabemos todos. La prensa, los ciudadanos, todo el mundo hemos peleado por el tema, pero él ahora que se encuentra en estas circunstancias quiere sacar el as bajo la manga. Por eso, sin perjuicio que vaya avanzando y estableciéndose las responsabilidades de carácter penal, porque hay cosas que han sobrepasado las políticas y son penales, tengamos claro algo, y ese es el momento histórico que estamos viviendo. Tanto el Consejo de Participación de Transición, que tiene un mandato popular histórico, como el Consejo Definitivo que será elegido en las urnas a través de voto popular en el año 2019, tienen que trabajar sin descanso, con ahínco, en desbaratar y destrabar ese aparataje institucional que se puso a órdenes de la complicidad, a órdenes del silencio y que en la práctica eran los garantes de la impunidad. En vez de proteger la transparencia y la independencia, se convirtieron en los garantes de la impunidad. Y en eso, mis queridos amigos y estimados oyentes, nadie prácticamente se salva. Unos tendrán responsabilidades penales y otros, evidentemente, tienen responsabilidades políticas y defraudaron la confianza del pueblo ecuatoriano. El entramado que se construyó en este tiempo último para establecer las formas de corrupción institucionalizada en las empresas públicas, el haber hecho megacontrataciones sin concursos, que las empresas públicas parecería ser que tienen esa orientación, termina siendo un espacio para facilitar la corrupción. Es decir, las empresas públicas se vuelven una especie de guetos cerrados en la que solo por el nombre de empresa pública estaba como santificado, que ahí no había nada que hacer, que todo estaba bien. Y ha sido absolutamente todo lo contrario. Y en el caso de la unidad de control financiero y económico, de análisis financiero y económico, hubieron autoridades que cumplieron su función, pero diría yo que en el último periodo ninguno asumió el rol y se volvieron instituciones ciegas, sordas y mudas frente a lo que estaba ocurriendo en el Ecuador. De otra manera no se explica. Expresidente Correa, ¿se daba cuenta de que las empresas públicas eran ejes de gestión? Que él... Mire, yo tuve dos momentos de tensión en mi ejercicio parlamentario. El uno es cuando planteamos una auditoría a la contratación pública del Ecuador. ¿Qué fecha? Estamos hablando del 2009 ya, 2009. Pero había tiempo para rectificar porque desde el 2009 se estaba iniciando el proceso. La cuantificación de los robos se agiganta a partir del 2009, si usted recuerda. Sí, en el 2009, había más dinero, más deuda. En el 2009 ya aparecieron denuncias tan graves como las del presidente de la Cámara de la Construcción, en Teleamazonas, recuerdo, en la que denunciaba al país que había un entramado de corrupción en el instituto en ese tiempo de contratación pública para establecer una línea de coimas para las adjudicaciones. Usted quería explicarnos unos 2 episodios que dice que estaba en esos 2 episodios. El uno es este de la contratación, de la auditoría a la contratación pública en el Ecuador. Ya se evidenciaban graves problemas y de 64 asambleístas que teníamos en ese momento,
22 apoyaron la auditoría de contratación pública, el resto dijo que se abstenían porque esa auditoría iba a ser fundamentalmente a el gobierno de Rafael Correa, porque me advertían, si ves los números, lo que se ha contratado en 30 años es apenas una parte de lo que se ha contratado ya en este poco tiempo de gobierno, porque efectivamente el gobierno de Rafael Correa tuvo una avalancha de recursos que el Ecuador nunca ha tenido en los últimos tiempos, y eso indudablemente hace que el que haya manejado, el gobierno que más recursos manejó para la contratación pública, para las inversiones en el sector público, fue este gobierno que pasó, el de Rafael Correa. Y bueno, yo ahí advertí que el presidente de la asamblea de ese tiempo, en la intervención para oponerse a esa auditoría, decía que yo lo que pretendo hacer es un harakiri a la revolución ciudadana. ¿Usted le reclamó al presidente, le denunció o no, le expuso con pruebas lo que estaba ocurriendo a partir de ese primer contacto de discusión? Discutimos este tema y la necesidad de que transparentemos estos problemas que se estaban evidenciando, y teóricamente había el acuerdo, es decir, parecía que había una especie de unanimidad como la contratación, como la auditoría de la deuda externa, pero ya a la hora de concretar definitivamente no se hizo. ¿Y qué decía el presidente Correa? El presidente del presidente de la República en ese tiempo decía que le faciliten gobernar y que no le compliquen la vida. Ahí teníamos enormes diferencias. Se sentía cómodo. Se sentía cómodo sin que la Asamblea asuma el rol de control que debía hacer. Y el otro momento fue ese, el del presidente de la Cámara de la Construcción, cuando hizo una denuncia pública en Teleamazonas, y yo lo que hice fue ir a su despacho, ir a la Cámara a pedir información sobre esa situación que realmente era alarmante, y efectivamente yo ahí me convencí y planteamos la necesidad de hacer una reforma a la ley de contratación pública, porque ahí nos denunciaron que se había concentrado la corrupción en un solo ente. ¿Cuál era el modelo o el formato de contratación pública que le gustaba al correísmo? Mire, la contratación pública en el Ecuador era una especie de plataforma abierta permisiva. De todas las instancias, en todos los niveles tenían capacidad propia y directa de contratación. Cuando usted ve un perro, sabe que ladra. Y desde el principio el correísmo atropelló todos los procedimientos, todas las normas constitucionales y legales, para construir un sistema que innegablemente tenía que terminar en un proceso de corrupción. Además, habría que preguntarse qué es la corrupción, cuál es la dimensión de la corrupción. El atropello y el asalto al Tribunal Supremo Electoral no fue un paso fundamental para consolidar el proyecto, no es parte de la corrupción, es decir, los preparativos no son parte de la corrupción. El famoso y vergonzoso proceso de los diputados de los manteles no fue parte de este proceso que condujo a la corrupción. Si usted analiza el atropello a la Constitución, a la ley, a las instituciones desde el principio, sabía que tenía que terminar el proceso en lo que terminó. Inclusive la famosa Constitución de Montecristi, que yo he llamado que es el peor texto constitucional de las últimas décadas que ha tenido el Ecuador,
tiene un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, creado contra la tradición constitucional ecuatoriana. ¿Para qué? Para facilitar la concentración del poder. Se le quitaron facultades a la Asamblea, ex Congreso Nacional, expresamente, para dárselas a este consejo de 7 personas, manejadas directamente desde el poder y, perdonen la redundancia, con un poder inmenso, porque designaba a funcionarios vitales en el control de los organismos públicos y, por tanto, de la corrupción. ¿Correa leyó mucho a Hitler, cree usted? ¿Perdón? Correa leyó mucho a las metodologías usadas por el fascismo, que quería el poder absoluto, abarcar todas las funciones, controlar el más mínimo detalle y la mínima mueca para entenderse entre los humanos que eran compañeros de jornada de manejo del país. Yo personalmente creo que el economista Correa no lee. De tal manera que si se informó sobre algo de los totalitarismos existentes, debe ser fundamentalmente a través de sus asesores venezolanos y cubanos, no necesariamente de Hitler. Totalitarismo es el hitleriano, el nazi, como tan totalitarismo es el que establecieron los sistemas comunistas. Y los procesos de concentración del poder son evidentes. Se llevaron a cabo en Venezuela, en Nicaragua, en gran medida en Bolivia, algo en Argentina, como consecuencia de la hermandad de los socialistas del siglo XXI. En la línea que manifestaba el doctor Rodríguez Vincent, de un modelo concentrador, totalitario, donde el imperio de la ley no existía, sino la voluntad omnímoda del caudillo, donde el capricho, donde el antojo se convirtió en política de Estado, donde lo que existía era una cuadrilla de demolición de la ya débil institucionalidad ecuatoriana, porque ya era débil, fracturada. Ellos, no por desesperación, sino por estrategia, de forma deliberada, le dieron el golpe que faltaba. Y pese a haber tenido un origen democrático a través del voto popular, su ejercicio deliberado fue antidemocrático y en la práctica se convirtió en una dictadura civil. En esa línea, cuando usted cree que es jefe de todo, cuando usted es un absolutista consumado, cuando sus prácticas son atrabiliarias, cuando la ley, cuando el Estado de Derecho le fastidia, cuando su adversario es su enemigo, cuando usted declara que los medios de comunicación privados no deberían existir, cuando usted establece la persecución de todo el que no piensa como usted, ya ni siquiera hablando en términos partidistas, que de por sí estaba malo y que el Ecuador había tratado de superar, pero ya institucionalizadamente esta persecución contra los medios, contra las instituciones, contra todo tipo de organizaciones privadas, etcétera, usted lo que está fomentando y propiciando es el caldo de cultivo para que obviamente las personas que están a costillas del caudillo piensan que puede hacer lo que le da la gana. Entonces la impunidad hace su fiesta. ¿Por qué? Porque lo que consideran de que aquí no existe la ley, sino es la voluntad del mandamás. Si existe la corte, la manejamos todos, porque politización ha existido, pero lo que aquí ya existió fue el sentimiento, aquí no nos va a pasar nada. Aquí hay una constitución que va a durar 300 años y la violaron al tercer día. Aquí nos vamos a quedar solo en la primera tanda con este hombre, 20 años de entrada, pausa y regresa. ¿Me explico? Cuando usted tiene todo ese andamiaje, cuando usted tiene todo eso ahí, ese engranaje, ¿qué es lo que termina pasando? Que la corrupción, no solamente en el tema de los recursos,
como bien lo ha señalado el doctor, que por sí es terrible lo que se denominan los delitos contra la administración pública, el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, estos bribones que le asaltan al pueblo porque los presupuestos del Estado, los recursos del pueblo son los que van para medicina, hospitales, educación, libros gratuitos, carreteras, seguridad, etcétera. No solamente eso, sino una corrupción política. Sí. Esa misma que mete sus garras a nivel judicial para tratar de no cerrar un periódico, de por sí ilegal, lesivo e infame, sino para aniquilarlo y cerrarlo económicamente. Esos que producen sentencias para que esté fuera de juego todo el que piensa al contrario. Todo esto aquí no fue accidental, no fue el típico funcionario de gobierno que se daña, no es el típico funcionario de gobierno que era, reitero, atrabiliario, que era violador, que desconocía el derecho, que era violento, que era autoritario. No, esto no fue accidental. Había una filosofía, un modelo sustentado, eso sí, con un marasmo supuestamente plebiscitario, porque es que el pueblo lo apoyaba. Si usted le suma que vivimos una bonanza petrolera nunca antes vista, me explico, exceso de petrodólares, y obviamente ahí la contratación pública jugó su rol. Por eso es que todo estaba sobrevaluado. Por eso el tema de los negociados. Por eso, ya de por sí que había problemas en la contratación pública. Cuando existían los informes de la Contraloría, de la Procuraduría, los distintos estamentos, no dijeron no, ahora lo manejamos nosotros directamente. En vez de aumentar los controles, eliminaron los controles. Y con los controles ya había problemas, porque yo no quiero venir aquí a vender humo. Ese no es mi papel. Yo no tengo ni siquiera pinta de demagogo. Pero encima eliminan los controles. Y los llamados a controlar, entre los cuales está el señor que está prófugo, bien, gracias, aplaudiendo. Le quitaban facultades y no pasaba nada. Cualquier otro ya se hubiera dado un paso al costado y hasta aquí nomás. Porque la Contraloría fue debilitada de forma sostenida durante la década. Una institución que más allá de las personas, el organismo de control por antonomasia, el organismo superior de control, la élite del sector público desde toda la vida. Más allá que ha habido buenos y malos contralores, pero una institución de prestigio, insigne de la administración pública, resulta ser que durante el correísmo le quitaban la facultad de control, la facultad de emitir informes, y al final, vía una enmienda inescrupulosa, le quitaron las auditorías de gestión. ¿Usted cree que todo eso fue ocurrencias? No, todo fue para irle quitando todo tipo de control, contrapesos que debe tener el poder, pero obviamente era para no incomodar al autoproclamado jefe de todas las funciones del Estado. El resultado es lo que estamos viendo. Claro. Crónica de un proceso de corrupción anunciado, como bien dice el doctor, inclusive hace 10 años. Parecería ser que el Ecuador solo tiene 10 años de vida. Y el Ecuador no tiene 10 años de vida. El Ecuador es un proceso de acumulación histórica en la que incluso el proceso que estamos analizando se justifica porque quienes hoy pontifican de la pureza de la democracia y de todo lo demás representan visiones de partidos políticos que en su debido momento no fueron capaces de estar a la altura de lo que demandaba la democracia, de lo que demandaba el Ecuador, y ese edificio que construyeron se les cayó también pues hace 10 años. La revolución ciudadana solo se justifica en la medida en que hubo el escenario para construir un sueño, que terminó siendo una pesadilla, ahí sí le doy a usted la razón, pero que haya nacido, germinado de un proyecto preconcebido de ladrones organizados para asaltar al país, no creo. Creo que algunos ladrones asaltaron el proceso que estaba en curso y lo adaptaron a intereses que nunca fueron los que originaron ese proyecto histórico. Y es ahí donde tenemos que tener responsabilidades y encontrar responsabilidades. Pero pensar que todo estuvo bien hace 10 años y que todo está mal a partir de estos 10 años, no es tener una visión objetiva de la realidad del Ecuador. Yo creo que esas generalizaciones... En los 10 años no caben generalizaciones. Yo creo que hay procesos que tienen que analizarse objetivamente.